sabemos de su testimonio, de sus años de servicio, sabemos de sus comienzos en una carpa allí en San José y todo lo que Dios ha hecho en su vida a lo largo de tantos años, todo lo que han edificado, construido, las vides de personas que han sido alcanzadas. Así que para nosotros es una bendición poder tenerlo en este programa y poder disfrutar de su presencia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Estoy muy bien. Les cuento que yo tengo 57 años, que estoy casado hace 38 años. Tengo 6 hijos, el mayor de 37, la segunda de 36 años, el tercero de 34, la cuarta de 27 años, el quinto de 26 y la más pequeña de 24, que es pastora en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico está su hija pastoreando? La más chiquita, sí. Wow. Pastor, y toda una historia de vida, desde su conversión hasta lo que Dios ha hecho con usted, con su familia, una familia pastoral, una familia pujante, que viene de años y años sirviendo al Señor. Un testimonio enorme, lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Sí, yo me convertí en el año 83, fines del 83, y en el año 87 ya estaba pastoreando, pero no por voluntad mía. Casi me impusieron, yo jamás imaginé que iba a ser pastor. No entendía lo que era un llamado, pero Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice Pablo. Me costó mucho que me dijeran pastor la gente, porque yo veía mi capacidad, mi actitud, y digo, no, pastor nunca. Pero Dios hizo lo que quiso. Y hoy es pastor de la Casa de la Bendición, que tiene su sede acá en San José, en la calle San Martín, pero también tienen anexos por las provincias, por todo Buenos Aires, ¿verdad? Sí, tenemos 90 iglesias en total que salieron de la Casa de la Bendición. 90 iglesias. 4 o 5 son afiliados, pero la mayoría son pastores que muchos se convirtieron con nosotros cuando comenzamos la carpa en el año 89, más o menos. Se convirtieron con nosotros, los bautizamos, los casamos, les entregamos a los hijos, les enseñamos la palabra hasta donde pudimos y nos fuimos mandando al ministerio. Wow. Y Dios nos bendijo, sí. Wow, 90 iglesias. En Capital y Gran Buenos Aires y todo el país. Wow, impresionante, pastor, impresionante. Qué vida, me imagino, súper, no solo dedicada, comprometida, sino de muchos sacrificios, porque el edificar una iglesia lleva mucho tiempo. Y edificar ministros lleva, creo, más tiempo, porque la preparación, la formación y el enviarlos, ¿no? Sí, a través de los años hemos tenido algunas bajas, como siempre. Dice la Escritura que si el sembrador mira el viento, no siembra. Nosotros, a pesar del viento, sembramos igual, seguimos adelante. Pero hemos tenido 3 retornos nada más de las 90 iglesias. Es un promedio muy escaso, aunque duele, aunque se siente el fracaso en ese momento, pero solamente 3 retornos tenido de la obra misionera. Y seguimos adelante. Cada un año o 2 enviamos misioneros, todas las veces. Wow. Pastor, y hoy está como presidente del Consejo Pastoral y en medio de una coyuntura complicada, ¿no? Porque estamos en este tiempo de cuarentena, donde muchos pastores están siendo afectados porque obviamente las iglesias se cerraron, hay situaciones muy críticas a nivel económico, a nivel social, a nivel emocional, a nivel mental. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo está viendo el cuadro este? Yo lo veo como un trato de Dios con nosotros, con los pastores. Nos conectamos con la gente a través de este medio y vemos que la gente, algunos está más prosperadora que antes, está más seguro su economía que antes. Veo mucha unidad en la familia, veo pasar algunas cosas feas con algunos, pero la mayoría de la gente que yo puedo comunicarme están muy bendecidos, muy en paz, se reencontró con su familia, gente que trabajaba de lunes a lunes 12 horas, 2 horas viajaban, no estaban nunca en casa, y ahora pudieron hacer deberes con sus hijos, tolerarse, algunas cosas que la convivencia genera, pero yo he visto crecimiento en muchos de los líderes de la iglesia, en muchos de los hermanos con los altares familiares, con el culto de los domingos por internet. Y yo he visto
las conexiones y los testimonios que me han contado en los WhatsApp de que mucha gente le sirvió para bien. Y sí, están un poco cansados porque estamos como esclavos, estamos Claro, como encerrados. claro, claro. Pero yo vi el lado positivo de que nos reencontramos con familia. Como que el diablo dijo, la iglesia se cierra, los predicadores se callan. Pero no, no, no. Ahora cada familia de iglesia se hizo una iglesia en sí, se hizo un templo. Tenemos una iglesia en Calzada y ahora tenemos 1.200 templos en las casas. Wow, Es tremenda la diferencia. Y veo a la wow. gente ministrando a sus hijos, le enviamos algunas lecciones, y la gente ministrando a sus hijos, a su familia. Lo que sí creo que la pasa mal a la gente que no está en la iglesia, los que no tienen a Cristo en su corazón. Porque ¿qué esperanza les queda? Comer y tomar. Claro, Fumar o algún otro vicio. claro. Pelear, porque no saben convivir, entonces les queda pelear, golpearse. He sabido de Claro. testimonios de gente no creyente muy malos, cosas terribles. Aparte Pero de la los tenemos a Cristo con desesperanza, ¿no es paz. cierto? Aparte de No la tiene esperanza. desesperanza, el temor, porque toda esta situación ha traído mucho temor, mucha desesperanza. Pastor, han aumentado los casos de suicidios, hay doctores que se están suicidando, están personas que tienen un temor enorme, un miedo enorme por la inseguridad, porque encima las noticias se encargan de reproducir y reproducir malas noticias, ¿no? Es como que el conteo de murieron 10, murieron 100, murieron y ya está llegando el Almirante Brown, ya está el Almirante Brown, ya está acá. Toda esta noticia negativa a la gente, digo, que no tiene a Cristo, si a la gente que tiene a Cristo, inclusive muchas veces es como que sienten, ¿no es cierto?, esta situación, pero como usted decía, la gente que no tiene a Cristo, que por ahí no tiene la esperanza puesta en Dios, que no tiene la seguridad que nos da el Señor, ¿no es cierto? Es una situación muy crítica. La gente se desespera, pero ¿sabes cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? 60 millones de personas. Wow. Las 4 o 5 pestes que pasaron en la historia del primer siglo, del siglo pasado, mataron 30 millones de personas. Ahora la televisión te da manija todo el día que murieron 2 personas, 10 personas, que se contagiaron 1.000 personas. Y visto en un contexto general histórico, eso no es nada. Sí, nos lamenta la muerte de una persona, Claro, pero en cuanto, no puede sembrar terror eso, no puede sembrar espanto. claro, claro, Entonces, claro. es la Tal cual, desesperanza que decís vos. tal cual. Pastor, si tuviera que decirnos algunas lecciones, yo que la vida nos da lecciones, ¿no? Los golpes de la vida, los fracasos nos dan lecciones, aprendemos de los fracasos, aprendemos de las caídas. Si tuviera que decirnos algunas lecciones que nos deja esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esta situación que afecta a ricos, a pobres, esta situación que tiene a la humanidad en una situación, en una coyuntura difícil. ¿Qué lecciones podríamos sacar de parte de Dios en medio de todo esto, no? Si lo espantoso para la gente de afuera de la iglesia es que el virus no mide estatus social. El rico que amontonó, se aparece el virus y no le sirvió de nada. Tanta mezquindad, tanta avaricia, tanta injusticia. Claro, Entonces, para el que tiene una posición social alta, de repente se encuentra que no tiene nada. No puede pagar un remedio, no puede pagar una vacuna, aunque esté en el claro. mejor hospital del país, los pulmones se le colapsan igual, el paro cardiorrespiratorio ocurre igual. Entonces, nosotros sabemos y estamos seguros que si Dios quiere llevarnos a través de esta peste, nos vamos con Cristo. Es solo un abrir y cerrar de ojos. Es despertar en la vida eterna en los brazos de aquel que nos ha salvado. Pero la lección que yo tengo de esto es que la fe es todo. Vivir sin fe no tiene sentido. Vivir sin Wow, Dios no tiene sentido. wow, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque la tiemble, tenemos que se trasladan al mar, tenemos que confiar. Dios lo hará. Todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y la wow. gran enseñanza es que Dios nos enseña a vivir. No sabemos vivir. No hay un libro que te enseñe a vivir. No hay un manual, no hay un compendio. Somos grandes, aprendemos a ser padres cuando los hijos de la casa ya. Los Claro, que somos casados aprendemos a vivir en matrimonio cuando la juventud se va. La gente no sabe qué hacer, no tiene camino, no tiene salida. Pero es la Biblia, el libro de Dios. Ese libro sí que nos enseña cómo vivir.
que nos lleva Wow, de triunfo en triunfo, de promesa en promesa, de gloria en gloria. wow. Y creo que es un tiempo más que nunca para abrazar la palabra de Dios y para descansar en lo que la palabra de Dios nos dice, en sus promesas. Es un tiempo donde cada cosa que aprendimos, ¿no, pastor? Porque a veces aprendemos por año en la iglesia, ¿no? Cómo pasar las diferentes situaciones de la vida, y aprendemos, y aprendemos, y aprendemos. Aprendemos el ABC de todo, ¿no? De cómo prosperar, de cómo salir adelante. Pero creo que es un tiempo donde Dios nos está desafiando a poner en obra y en práctica cada una de esas cosas que hemos aprendido. Por eso comparto lo que usted decía, ¿no? Se cerraron las iglesias, pero la fe se sigue ejerciendo en cada casa, en cada hogar y en cada persona. Y creo que es un tiempo determinante, ¿no? Para poner en práctica lo que por tantos años hemos aprendido, ¿no? Sí, este es el momento de poner en práctica todo lo aprendido. La Biblia es una escuela de vida, es una universidad de la vida. Y Dios es una carta de Dios al hombre, es una hoja de ruta, es una brújula, la rosa de los vientos, es el timón del timonel, es el viento que nos lleva a los puertos seguros. La persona que no lee la Biblia o no cree, tiene un futuro, lo está naufragando en un mundo oscuro, en un mar tormentoso, en una noche sin fin. Pero los que Wow. hemos sido enseñados la Biblia de la juventud, tenemos una respuesta para cada necesidad. Dios es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Wow. Decía usted que para el hombre sin fin, sin fe, la vida es una noche sin fin. Y yo creo, pastor, que esta cuarentena para muchos se ha transformado en eso, en una noche sin fin, una noche larga, donde parece que no va a amanecer nunca. Los casos de trastorno de ansiedad, de pánico, de desesperanza han crecido, han aumentado. ¿Cómo la fe nos ayuda en medio de todo esto? La promesa que por la noche durará el llanto, pero en la mañana darás gritos de alegría. Todo eso pasará. Confiar en Dios es la riqueza más grande que un hombre o una mujer debe tener. Yo siento el amparo de Dios. Yo siento que estoy protegido al amparo del Altísimo. Se cortó un poquito. No. Yo sé que, Pablo, que si morimos es mejor, que si debieran elegir, él preferiría irse con el Señor, partir ya. Pero si por alguna necesidad del reino se tiene que quedar, se queda con gusto también sufriendo, porque él reconoce, revalora que estar con el Señor es mucho mejor. Nosotros vivimos tan seguros que si Dios nos llama a dormir con Él, vamos en paz. Tenemos nuestra familia segura en el ministerio, tenemos nuestro futuro embargado solamente en Dios. Tenemos una promesa que nuestros descendientes poseerán las puertas de nuestros enemigos, que nuestra descendencia será poderosa en la tierra, que nuestra herencia es una herencia preciosa, herencia de Jehová son los hijos, bendito el varón que llena su aljaba de ellos. Entonces, con todo ese bagaje de promesas y de cosas, tenemos que ser felices. No nos queda otra alternativa que ser feliz. Pero sin Dios no se puede ser feliz. Wow, qué importante, volvemos a lo mismo, ¿no? Qué importante es tener nuestra seguridad puesta en Dios, porque hay muchas personas, pastor, y hoy hablábamos un poco, y Bernardo nos contaba un poquito el testimonio de personas que tienen inseguridad de su salvación. Hay muchas personas que no tienen la seguridad de su salvación, que tienen temor, como usted decía, a morir, más el Hijo de Dios debiera estar afirmado en la fe. Pero no pasa siempre eso, pastor. La verdad es que muchas veces incluso los cristianos por momento sienten que su fe flaquea. Muchas veces se encuentran como Pedro, recuerda que en un momento al ver el fuerte viento, dice la palabra, tuvo miedo. Y tenemos muchas personas inclusive dentro del camino del Señor, porque uno habla constantemente con personas, ¿no es cierto? Incluso hay muchas personas que hoy están teniendo temor y son hijos de Dios. Están teniendo temor
a que les pase algo, el coronavirus, el tema económico. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que ya tienen la fe, que conocen las promesas, pero que en este momento están sintiendo que esta situación nos está pudiendo? He hablado, pastor, en este tiempo con hombres... Está saliendo un poquito entrecortado el sonido. ¿Cómo? Está saliendo entrecortado el sonido. Sí. No te puedo escuchar. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha ahí, pastor? A ver ahí. Yo lo escucho bien, ¿eh? No, se entrecorta. A ver, denme un segundito. Acá se ve bien y yo lo veo bien a usted. ¿Ahí se escucha, pastor? ¿Usted escucha ahí? No, sí. Entrecortado. ¿Se escucha ahí, pastor? Te escucho mejor. Ah, ok. Estaba comentándole que hay muchos cristianos, de hecho hablé con cristianos en este tiempo, que están sufriendo situaciones como el trastorno de ansiedad, el temor, el pánico. Son personas de Dios, conocen la palabra de Dios, pero están viviendo situaciones como esta, ¿no? Son gente de Dios que conoce la palabra de Dios. ¿Qué le podemos decir a estas personas, pastor, de parte de Dios, que son hijos de Dios, pero que están pasando este momento, ¿no? Donde su fe por ahí ha flaqueado, donde sienten temor, donde sienten mucha preocupación porque de repente no están trabajando, sus trabajos se cortaron, están ahí con una economía casi diezmada? ¿Qué podemos decirle a cada una de estas personas que ya conoce la palabra, pero que está experimentando todo esto? El temor y la fe no son hermanos. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¡Wow! Y el que teme no necesita ser castigado, porque el temor en sí ya es un castigo. El temor es el miedo, el espanto y la inseguridad de que un ser todopoderoso te prohijó y te sostiene. Dice Isaías que Él nos sostiene con su mano derecha. Dice Salmo 73 que Él nos recibirá arriba en gloria y que nuestra porción de los vivientes debe ser. El Señor está ahí, está siempre presente. Su preciosa sangre fue derramada una vez y para siempre. Entonces yo me refugio en la sangre de Cristo. Yo me escondo en sus heridas. Dice Juan que Él nos tiene esculpido en el hueco de su mano. Dice Isaías 49 que Él nos tiene esculpida como muros en sus palmas. Que mis muros están delante de sus ojos siempre. No te dejaré, dice Dios, ni te desampararé jamás. Si pasás por las aguas no te ahogarás. Si pasarás por el fuego, ni el fuego arderá en ti. Dios está ahí, siempre estará ahí. Él no se mueve como el sol en la plenitud del mediodía. Dios no abandona a nadie, no lo hizo ni lo hará jamás, jamás. Nunca nos abandona. No hay por qué temer. ¿Qué temer? Wow, pastor, decía usted que el temor y la fe no se llevan bien, no pueden cohabitar, vamos a decir así. No pueden ser parte de una misma persona. No hay comunión. Y decía que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Pero creo que ahí está el tema, ¿no? Muchas personas, pastor, no se sienten amadas por Dios, no sé, quizás por un montón de cosas, porque hay culpa, porque creen que Dios es un Dios enojado y que está siempre dispuesto a castigar y condenar, por ahí la mentalidad religiosa. Pero usted decía el perfecto amor de Dios, cuando uno sabe que es amado por Dios, cuando uno sabe que es hijo de Dios, que el amor de Dios por nosotros está antes de la fundación del mundo, así que tuvo toda una eternidad para elegir amarnos, pudo haber dicho no, y sin embargo nos eligió igual, a pesar de nuestros errores, fallas, porque hay mucha gente, pastor, que no se siente amada por Dios, y creo que por eso creo que sienten temor. Usted decía recién, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando yo sé que Dios me ama, no hay lugar para esto, para sentir temor, porque sé que mi Padre me ama, me cuida, me provee. Creo que por ahí está el tema, ¿no, pastor? Que a veces las personas no logran aceptar el amor de Dios y no logran disfrutarlo, quizás porque hay una mentalidad religiosa, quizás porque hay culpa en sus vidas, o porque quizás no entienden el increíble y maravilloso amor de Dios. Lo cierto es que tienen temor, y tienen temor porque evidentemente
no han experimentado el amor maravilloso de Dios, ¿verdad? Me estoy moviendo un poquito para recobrar mejor señal. Buenísimo. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha bárbaro y se lo ve bien. Ahí está bien. Una vez una nena con su amiga estaban en una escuela y se derrumbó la escuela. Y ellos quedaron entre bancos, en un hueco, las dos nenas quedaron con vida. Pero toda la losa y la mampostería se han caído sobre ellas. Pero ellas estaban ilesas. Y una de las nenas lloraba y gritaba para ser rescatada. Y la nena compañera estaba tranquila, solamente orando. Y la otra, en un ataque de crisis de nervios, le dice, no, ¿por qué estás tan tranquila? ¿Y que acaso no podemos morir acá? Y la nena le dice, no, porque yo sé que mi papá ya me está buscando. Y si mi papá me busca, me va a encontrar porque no me va a abandonar jamás. Wow. En este mundo que se derrumba, hay que tener esa quietud. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto el Altísimo por tu habitación. Él es el que socorre siempre. El que teme es la persona aquella que tiene un sentido de abandono. Han tenido padres abandónicos, no pueden tener fe, no pueden amar, no pueden sentirse amados. El rechazo hace una cosa en las personas, genera más rechazo. Hay personas que se sienten rechazadas y tienen la actitud de ser rechazadas donde se mueven. No tienen amigos, no tienen parientes cercanos, nadie quiere estar con ellos porque están en una actitud de rechazo. Y eso es lo que hace el temor. El temor te lleva a un escalón más abajo. El rechazo te aleja de Dios para siempre. Por eso que hay que tener la aceptación. Dice la Biblia, fuimos aceptos en el amado. Wow. Él nos aceptó. Él nos adoptó como hijos suyos. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos con nuestro hermano de todas las cosas. Wow. ¿Y qué temor puedo tener cuando Jesús es mi hermano, mi amigo, mi protector? Él dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Vendré otra vez para a mí mismo, donde ustedes estarán conmigo. No tengan temor. Están en este mundo, pero no son del mundo. Wow. Y eso es lo que... Qué poderosas palabras, pastor. Yo tengo paz. Qué poderosas palabras y que nos tienen que afirmar. Creo que este es un tiempo, pastor, para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque hablábamos recién del amor del Padre, ¿no? Y todo padre espera que su hijo confíe en él, crea en él, que justamente se sienta confiado, ¿no? En esa protección que usted hablaba recién del Padre. Yo creo que es un buen tiempo para afirmar nuestra fe en Dios. Una de las cosas que Dios me ministraba era que la fe probada es la que termina en alabanza, la fe probada. Y yo creo que, entre otras cosas, Pastor Roberto, esta situación que estamos viviendo vino a probar nuestra fe, vino a hacer crecer nuestra fe, porque solo la fe que es probada es aprobada. Si no es una fe teórica, yo creo, Pastor, de que muchas veces uno cree que cree. Veo que hay mucha gente convencida de que cree, pero cuando viene la situación difícil, cuando viene el proceso, cuando viene la circunstancia difícil, muchos de ellos se dan cuenta que su fe era más bien una fe teórica que práctica, que no era una fe verdadera como ellos pensaban. Y eso nos da la posibilidad de replantear cómo está nuestra fe, pero creo que es un tiempo de donde nuestra fe está siendo probada. ¿Usted cómo lo ve a esto? Sí, la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. Mas el que duda, dice, no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. Wow. Porque aquel que se acerca debe creer que Él está ahí y que es galardonador de todos los que le buscan. El que duda es semejante a la onda del mar, dice el apóstol Santiago, que va llevado de una parte a otra. Pero cuando estamos firmes en Dios, nos sostenemos como Abraham, como viendo al invisible. De uno y ya casi muerto salieron con ellas en multitud. ¿Quién va a pensar tener un hijo a los 100 años? Su esposa 90. Solo el poder de una fe inquebrantable es eso. Wow. Y yo no veo a Abraham temor, con miedo, diciendo qué va a ser nuestra vida, nuestra jubilación, qué va a ser, dejar casa, país, idioma, costumbre, seres queridos.
Sin embargo, él se sostuvo como el invisible. Dios está con nosotros. Aunque no lo pueda ver, Él está obrando, dice una canción. Tal cual. Y yo creo en eso. Yo creo que mi Dios... ¿Sabe, Pastor Roberto, que a mí en lo personal, en medio de toda esta situación, me pasó vivir en medio de esta cuarentena situaciones de salud fuertes, donde yo pude ver mi fe, Pastor? O sea que para mí fue también una oportunidad para poder ver mi fe. Y la verdad es que en medio de esa situación pude sentir el gozo del Señor de ver que realmente la fe de uno estaba puesta en Él, ¿no? Por eso digo, es una buena oportunidad, aunque es difícil, pero también es una buena oportunidad para forjar una fe mayor, para desarrollar una fe mayor que nos permita alcanzar mayores cosas para Dios. Yo creo que sin duda, al salir de esta cuarentena, no seremos los mismos y creo que hay un trato. Yo lo percibo de esta manera como pastor, percibo que Dios está tratando con su pueblo, que Dios está trabajando en medio de toda esta situación. Usted decía hoy que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y yo creo que a muchos Dios los ha trabajado en el área de la paciencia, en el área de la fe, en el área del amor, pastor, porque muchas familias que no se veían juntas dentro de la casa ahora están conviviendo 24 horas hace ya 50 días. Y ahí se prueba un montón de cosas, el perdón, la paciencia, el amor. ¿Qué le diría usted a estas familias que nos están viendo y que están viviendo todo esto, no? Y que Dios declaró que tenemos que amarnos unos a otros. Y el amor que no se demuestra no existe. Nadie puede dar lo que no tiene. Y estos momentos a veces hemos tenido crisis en la casa, hemos tenido pareceres diferentes, hemos sido confrontados, pero no nos matamos por eso, sino que vamos a la oración, vamos al consejo de la palabra, vamos al consejo de nuestros pastores y seguimos adelante. Y yo creo que este tiempo de cuarentena nos está haciendo mucho, como decías vos, mucho más fuertes. Cuando la fe es probada es como un músculo, se ejercita y se hace más fuerte. Claro. La gente débil tiene que gritar, que el débil diga, fuerte soy, que el pobre diga, rico soy. Lo aclaró Joel y lo creo, yo creo en eso, que la declaración nos hace fuertes y no hay situación que no podamos arreglar. A los hermanos creyentes les hablo, si creemos que Dios sana el cáncer, que su poder puede resucitar muertos, que puede limpiar leprosos, que puede hacer abrir el cielo y que llueva y que no llueva, si puede tener el sol y la luna, ¿cómo no puede arreglar los problemas familiares? Sí que el diablo se mete en el medio, que nos quiere mostrar una imagen borrosa, confusa, de lo que es el futuro de nuestra familia, pero yo creo en el poder de Dios, yo creo que Dios nos está enseñando. El diablo termina siendo un siervo de Dios, aunque él no lo crea, aunque él no lo diga, aunque él lo piense, pero esos son los propósitos de Dios. ¿Sabe que el sentir que hay en mi corazón es que al salir de esta cuarentena vamos a ver a muchos cristianos? Usted decía, la fe es como un músculo. Y yo creo que muchos cristianos van a salir robustos en su fe, ¿no? Que espiritualmente yo creo que vamos a ver a mucha gente en otra dimensión, pastor, porque este tiempo ha forjado una fe mayor en cada cristiano, porque yo siempre digo, hay un dicho que siempre lo tomo para mí, es que no sabemos que Dios es todo lo que tenemos hasta que Dios es todo lo que tenemos. Y yo creo que para muchos en este tiempo Dios ha sido todo lo que han tenido, porque han tenido que depender de Dios para cada cosa. Entonces, yo creo que, como usted decía, el enemigo, inclusive este virus, termina siendo un siervo de Dios, porque creo que esta situación que vino para cambiar la vida de muchos cristianos de una fe quieta, de una fe pasiva a una fe activa, a una fe que se fortalece, a una fe que se atreve a confiar y a depender de Dios. Yo creo, es un sentir, simplemente un sentir mío, pastor. Yo creo que se vienen tiempos gloriosos, porque cuando la iglesia empieza a practicar la palabra, la fe, la dependencia de Dios, usted hablaba hoy, cuando hay cosas en el matrimonio que resolver, se va a la palabra, se va a la oración, se va a los pastores, se expresa con un amor verdadero. Y todas son cosas que se van forjando, que no es que uno se las pida a Dios y Dios se la da el sobrecito.
todo eso se va forjando y creo que la cuarentena vino a darnos la oportunidad justamente de forjar todas estas cosas que son muy poderosas, ¿no? El amor verdadero, un amor que se expresa, la oración, porque todo esto nos está llevando a una relación más profunda con Dios. ¿Usted lo percibe de esta manera, que esta cuarentena, lejos de destruir al pueblo de Dios, está fortaleciéndolo y llevándolo a un tiempo de avivamiento personal y familiar también? Mirá, Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián, 40 años en el desierto de Sinar. En el desierto no había agua potable, en el desierto no había cosechas, los animales necesitaban agua cada día, era una vida hostil, un paisaje rutinario, dieron vueltas por el monte Sinaí durante 38 años antes de entrar a la tierra. ¿Y qué paisaje tenían? ¿Qué diversión tenían? Su calzado creció con ellos, su ropa no cambiaron, pero 40 años vestidos igual, comiendo lo mismo. Yo sé qué trato habrá sido, pero se formó la gran nación de Israel, ¡Wow! un poderoso ejército. Yo no lo veía como esclavos en un desierto, yo lo veía como un poderoso, como un solo hombre, como un ejército en línea, perfecto. Todas las carpas y las tiendas mirándose al tabernáculo, 600.000 tiendas armadas en el desierto frente a un santuario, la nube de Dios, la antorcha de noche, 40 años. Y yo creo que fue un trato de que Moisés sea uno de los hombres más grandes de la humanidad. Y los hijos de aquel pueblo conquistaron la tierra prometida, la segunda generación. Yo quiero decirles que esto es un trato de Dios, no va a ser de 40 años, ha de ser quizás más de 40 días, pero que Dios nos está forjando. La hornaza para la plata, el crisol para el oro. Dios está formando herramientas en nosotros. Vamos a salir fortalecidos y sobre todo yo estoy saliendo mejor de esta cuarentena. He leído como nunca antes leí, hemos orado como nunca hemos orado, hemos leído los libros que te han postergado en mi biblioteca de años. He hecho sesiones por día, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Todo el día tenemos sesiones de grabación, a veces en vivo, a veces grabado, todo el día preparando mensajes. Lo que sí debemos hacer en momentos de crisis es hacer un programa de vida. Poner el despertador, levantarse a tal hora, hacer el devocional, hacer gimnasia, los que pueden, hacer las compras, volver, preparar la comida, ponerse a estudiar a la tarde, preparar mensajes para la semana y esperar a tener un plan de diversión con los hijos, juegos, deberes. Y así los días se van volando y vemos que la relación familiar crece. 40 en la Biblia es un periodo perfecto de tiempo, equivale a una generación. La palabra 40 siempre es un número bíblico, significa un tiempo perfecto en Dios. Yo creo que lo que debemos hacer los que somos cristianos es aprovechar este tiempo para la búsqueda incansable de Dios, sedientos de Dios. Cuando más buscamos de Él, más lo amamos. Cuando más buscamos de Él, más hambre de Él tenemos. Y Pastor, Dios se revela hasta donde tú quieres. Me quedo con... Quiero, porque hay un montón de claves que nos regaló. Porque mucha gente tomó la cuarentena como vacaciones, pastor, me quedo en casa, descanso, pero me encantó lo que dijo, tener un plan de vida. O sea, no se trata simplemente de pasar la cuarentena, sino de aprovecharla. Usted decía, leí libros que no leí, las tenía guardados. Igual yo me despaché para poder leer libros que quería leer hace años. Usted decía preparar mensajes, tener devocionales, hacer exámenes en nuestra vida, hacer ejercicios, el tiempo de la familia. Viviana y yo, mi esposa y yo, hemos aprovechado este tiempo para charlar de tantas cosas significativas, profundas. Hemos charlado estamos con nuestro hijo hablando, preguntándole cosas, él ayudándonos en las tareas, porque me impresionó o fue significativo esto. No se trata simplemente de, bueno, estoy de cuarentena y listo, me quedo en casa sin hacer nada. No porque nosotros somos gente con propósito, gente con metas divinas. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud, como usted decía, haciendo ejercicio los que pueden, caminar, hacer lo que sea. Pero también esto de edificar el hombre interior, leyendo libros, leyendo la palabra, ¿no? Haciendo devocionales. No se trata simplemente de pasar la cuarentena, ¿no es cierto?
Se cortó el sonido. Ahí está. Decía que no se trata simplemente de pasar la cuarentena, sino de aprovecharla, digo. ¿Ahí me escucha, pastor? Sí, mejor. Ahí está. Que decía que no se trata simplemente de pasar la cuarentena. Ahí está. Le decía que no se trataba solamente de pasar la cuarentena, sino de aprovechar este tiempo. Este es un tiempo de edificación. Pudimos charlar con gente que hace tiempo que nos llamaba por teléfono, no le mandaba un WhatsApp. Pude meterme en el Facebook de todo el mundo, leer los comentarios de todo el mundo, cosas que a veces uno en el día corriente no lo hace. Yo los mensajes muy largos no los leo. Digo a la gente, mensajes largos, porque tengo problemas para ver, y si es muy largo el mensaje no lo puedo leer. Pero ahora me puse a leer todo lo que pude, le contesté a gente, me contacté con gente que estábamos conectados, pude llamar a gente que estaba internada, llamar a gente que estaba pasando necesidades. Como que Dios no abandonó el ministerio, se cerró la iglesia, pero la más real que el templo somos nosotros. Somos una iglesia viviente, somos piedras vivas. Así es, pastor. Podemos hacer cosas útiles. Así es. Pastor, ya estamos casi en el tiempo y queríamos escuchar una palabra, que usted nos comparta una palabra. Usted es un hombre que ha compartido siempre palabras de mucha bendición, de mucha edificación, de confrontación. He escuchado muchos mensajes de usted donde nos ha llevado a pensar, a ser confrontados, nos ha desafiado a la fe. Así que tenemos unos minutos por delante, nos encantaría que usted nos pueda dar una palabra de parte de Dios. Nosotros creemos que es determinante eso, ¿no? La palabra de Dios para poder atravesar toda circunstancia, la palabra de Dios como guía, como luz, como fuerza. Así que, ¿nos podría usted compartir una palabra de parte de Dios? Si quería compartir Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó, se vació. La palabra griega es kenosis. Se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Este es el servicio efectivo del siervo de Dios. Servir sirve de muchas maneras, pero practicar kenosis, que es lo que hizo Cristo cuando se humilló, eso es diferente. Porque la palabra kenosis en griego significa, en el ámbito teológico, vaciarse para poder llenarse de la voluntad divina. Wow. Para la filosofía es vaciamiento solamente, y se puede llenar de cualquier cosa. Pero la palabra griega en Filipenses que expone Pablo, la kenosis, es el vaciamiento voluntario de anular mis derechos, de anular mis propias virtudes, de anular mis propias, lo que merezco de la vida, para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida completa. Y servirse es eso, servir es kenosis, es vaciarse, es ceder nuestros derechos a Dios. Jesús era Dios, siendo el creador se hizo criatura. Es más alto el salto de que si yo fuera un hombre y me hiciera una hormiga, porque hombre y hormiga son creación de Dios, pero el creador hacerse criatura, vivir en la limitación de la carne, él dice, me preparaste cuerpo, he aquí para hacer tu voluntad venido, Señor. Yo le preparé un cuerpo y Jesús, la segunda persona de la divinidad, el Verbo, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, vivió como el peor de los hombres, siendo santo, sin pecado, sin herencia de pecado, sin ser engendrado por voluntad de varón o de carne. Él se vació, autolimitó su poderío como Dios. Wow. Un hombre semejante a todos los hombres. Y en esa condición le hicieron malhechor. El injusto se hizo injusto. El sin pecado se hizo pecador. Cargó el pecado de todos los hombres
no habiendo cometido pecado jamás. Y renunció a todos sus derechos que le correspondían. Él tenía derecho a comer, pero ayunaba. Wow. Tenía derecho a dormir, pero hacía largas vigilias. Tenía derecho a defenderse cuando lo golpeaban, pero los perdonaba. Tenía derecho a tener una mujer, pero no. Se va a casar con la iglesia, no va a tener dos mujeres. Se guardó por nosotros como iglesia. Wow. Se negó al derecho a la vida porque murió en la cruz por todos nosotros a los 33 años. Se negó a vengarse. Aún se dejó maltratar por sus propios amigos, por sus propios apóstoles. Ser negado, injuriado, entregado, vendido. Eso es kenosis. Y si los hombres de Dios que me están escuchando entienden que servir a Dios es eso, es vaciarse. En esta cuarentena Dios nos vació de todo, de divertimentos, de salidas, de convenciones, de conferencias, de recitales, de la vida corriente. Nosotros somos como 20 de familia. Los domingos a noche nos juntamos en familia a comer todos juntos. Y son pastores mis hijos y nos comentamos qué pasó en cada lugar. Pero nos vació de todo eso. Y me quedé solo acá en el living de mi casa, pensando en Dios, pensando en la forma que Él sirvió a Dios. Wow. Si nos despojamos y cedemos nuestros derechos a Dios, no nos enojaríamos tanto, porque el enojo y la ira es fruto de cuando atacan nuestros derechos. ¿Por qué me Wow. insultó? ¿Por qué me golpeó? ¿Por qué no me honraron? ¿Por qué no me aplaudieron? ¿Por qué no me pagaron? ¿Por qué me estafaron? ¿Por qué me hicieron indiferencia? Pero cuando vos cedes todos esos derechos a Dios y te vacías, el Señor te pone en lo sumo, de gloria en gloria, de poder en poder. Veremos a Dios en Sion. Por eso que animo a los hermanos que están escuchando de que esta cuarentena nos vacíe de todo lo humano, de toda avaricia, de toda mala intención, de todo aquello que a veces nos quiere atrapar, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, el deseo de ser reconocidos, el insoportable levedad de querer ser Wow. y ser solamente imitadores de Cristo. En Antioquía llamaron por primera vez cristianos a los cristianos, que significaba pequeños cristos, igualitos a Él. Yo quisiera que esta cuarentena nos deje esta palabra, kenosis, vaciamiento, para poder ser llenados de la voluntad de Dios. Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero estaba vacío. Dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. El hacer tu voluntad me agradó, porque tu ley está en medio de mi corazón. Aprovechemos este tiempo para vaciarnos y que esta cuarentena nos haga mejores. Te bendigo, Walter, bendigo a tu iglesia, bendigo a todos los audioescuchas que tenés ahí en la internet, bendigo tu ministerio y te invito a asomarte por la ventana del futuro, que las grandes cosas de Dios están viniendo. Te bendigo. Pastor Roberto, gracias por esta palabra poderosa. La verdad es que ha descrito algo que he estado viviendo en todo este tiempo, ese vaciamiento de un montón de cosas y lo ha descrito de manera muy gráfica. Uno decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso, Dios está haciendo que nos vaciemos de todo eso, ¿no? Que amábamos y que no es malo, pero que tenemos que ponerlo en las manos de Dios y dejar que sea Él en nosotros y llenarnos de Él, enfocarnos en Él y prepararnos para todo lo que Él tiene por delante. Una palabra poderosa. Le agradezco mucho su generosidad, su amabilidad. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, como le decía en privado. El hecho de ser el presidente del Consejo Pastoral, pastor presidente de una iglesia que tiene 90 iglesias, hay mucho trabajo, sin duda, en su vida. Pero gracias por ser tan generoso, gracias por abrir su corazón. Es evidente su pasión por Dios, por la obra, por la palabra, por la familia, por la lectura. Es evidente aquellas cosas por las cuales vive. Así que en lo personal, feliz de poder ser influenciado por su vida y ser afectado por lo que Dios le ha dado. Pastor, gracias, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Saludos a su familia y estamos más que agradecidos. Walter, te amo en el Señor y la familia Grillet también te ama. Gracias, pastor. Te amamos en nuestros corazones también. Te bendigo, gracias. Muchas gracias. Así pasaba el pastor Roberto Grillet,
un hombre increíble, un hombre que en lo personal conozco hace más de 25 años, he escuchado muchas de sus prédicas y agradecido a Dios porque Él estuvo con nosotros. Este programa se llama Corazón Abierto, es un programa donde invito a diferentes pastores a abrirnos su corazón y a contarnos su perspectiva, lo que están viendo, lo que están sintiendo, lo que están pensando, lo que están creyendo. Y la verdad que nos llenó de fe, porque nos habló de futuro, de confiar, de depender, nos habló de paternidad, de que el amor de Dios echa fuera el temor, nos habló de vaciarnos, cuántas cosas tenemos para pensar. Te animo a ver de vuelta este video, a meditarlo, a sacarle el provecho, a compartirlo con otros. Mi nombre es Walter Zarini, soy pastor de la Iglesia Un Encuentro con Jesús y te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, estamos orando por tu vida.